grabar y a compartir pantalla. Estábamos en la solución paso a paso. Bueno, volvemos al tema. Habíamos visto la hipótesis 1, la hipótesis 2, la hipótesis 3 es lo que nos faltaba ver. El desarrollo es similar al anterior, solamente con las probabilidades correspondientes. 0,01 por el logaritmo en base 2 de 0,01. Hipótesis 3. Después el logaritmo, y después el segundo estado también tenía una probabilidad de 0,01 por el logaritmo en base 2 de 0,01. El del medio, que era el más probable, tenía una probabilidad de 0,96 por el logaritmo en base 2 de 0,96. Y después habían dos estados más con 0,01 por el logaritmo en base 2 de 0,01. No hay que olvidarse que cuando sumamos estas probabilidades que tenemos acá, deben sumar 1, es decir, tenemos que agotar la totalidad. Si nos falta un poquito, no estamos sacando la medida correcta de la incertidumbre. Acá si ustedes miran, 0,01 más 0,01 el segundo término, más 0,96 el tercer término, da 0,98 más 0,01, 0,99 y el último 0,01 para que dé 1, 100%. Ahora, claro, acá esto se nos facilita un poco. Como tengo varios que son iguales, yo puedo decir, bueno, 4 veces por 0,01 por logaritmo en base de 0,01. Es más fácil, hago menos cuentas. Pero 0,96 lo voy a tener que hacer porque es un número distinto. Entonces hago ambas cosas. Hago los cálculos, acá están los cálculos. ¿Y a qué llegamos? A una entropía de 0,32 con 229. Menos de un bit de información necesario. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Patricio Iglesias. Sí, no, yo lo que no termino de cerrarme es cómo con un bit podría resolver la incertidumbre de la hipótesis 3, porque sé que es 300 o no sé qué es 300, pero hay 5 posibilidades igualmente. No sé si me explico la pregunta. Sí. Sí, te entiendo. Vos lo que me decís es, bueno, acá como hay solamente 2 estados, un bit de información te alcanza. Por supuesto, cuando uno habla del bit de información, medido con la entropía, uno tendría que, hablamos de cantidad, cuando tenemos un bit de información, que es muy básico, es blanco y negro, 0 y 1 y todo eso, cuando uno mira esto en medidas muy pequeñas, bueno, realmente uno quiere decir que acá hay menos incertidumbre, pero por ahí uno no puede tener menos información que un bit, por lo tanto, si uno sabe que le sobra, pero que le sobre más o que le sobre menos, no sé en cuánto, digamos, uno lo puede discriminar, porque la unidad de información es un bit. Que dé menos de un bit significa que es una menor incertidumbre, pero a los efectos prácticos, cuando tenés menos de un bit, lo que opera es un bit. ¿Acertás o no acertás? Pero esto es una medida muy precisa, muy específica, muy puntual, si se quiere, demasiado acotada. Por eso yo usé los 5 decimales básicos, si no podemos hacer entropía si no tenemos 5 decimales, y lo estoy aplicando a casos sencillos. Si uno tuviese probabilidades, mucha más hipótesis, mucho más estados, o tuviese varias variables, uno tiene que ver cómo maneja todo esto, ¿no? Acá también creo que el ejercicio hablaba de calcular la media de una distribución probabilística. O sea, los mismos valores de la observación, 100, 200, 300, 400 y 500. Y la frecuencia o probabilidad que teníamos, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, cómo se calcula el valor por la frecuencia, y acá me da la media, que es 300, la media es 300, la diferencia, que después se eleva al cuadrado y se suma y se multiplica por la probabilidad y se suma todo eso, me da la varianza, varianza o variancia, no sé cómo estén acostumbrados a escribirla, el sigma al cuadrado, y el desvío medio cuadrático, el sigma, el desvío estándar, es la raíz cuadrada de este valor 20.000 de varianza. Acá lo que hice fue calcular tanto la media, que es 300, como se hace, y cómo se llega al numerito del desvío medio y del desvío estándar. Porque un poco era
para comparar cuánto vale la media en cada una de las hipótesis. Fíjense que la media, tanto en la hipótesis 1 como en la hipótesis 3, es de 300, pero en la hipótesis 2 es de 285, ¿no? Un poquito más baja, la media. Y el desvío medio cuadrático también va descendiendo en función de la mayor concentración. Como esto está más concentrado, también el desvío medio cuadrático va disminuyendo. Esto como para comparar, y cuando uno quiere mirar, porque la media que yo estoy poniendo acá es de alguna manera algo así como el valor esperado. El valor esperado es una media, es un promedio. Media aritmética de una distribución probabilística, porque hay probabilidades que intervienen. Por lo tanto, lo que yo estoy teniendo acá es un poco el valor esperado. Fíjense que acá el valor esperado hace que la situación 1 y la situación 3 sean de igual valor esperado. Pero ojo, en entropía no es lo mismo, en incertidumbre no es lo mismo, e incluso en desvío medio cuadrático en riesgo tampoco es lo mismo. Esto como para comparar las medidas. Este es un caso que está totalmente resuelto, que es para que ustedes se manejen cómo pueden ver esto. Esto está colgado en el aula, no hay ningún problema, y yo dejaría de compartir esto y querría ver el último caso que se me plantea, que quiero compartir con ustedes. Lo que yo pongo al final de la parte teórica, donde están los materiales del aula en el módulo. En esta segunda parte me he tomado el trabajo, quizás como para facilitarles. Esto es algo que ustedes tienen que ver al final, después de haber visto todo, que es una especie de resumen. Los puntos relevantes son aquellos puntos importantes para tener en cuenta, que es un resumen. Después de que uno estudió y vio el tema, esto sirve para recordar qué cosas son importantes. Para el tema de entropía, y estos son los puntos relevantes de entropía, recuerden siempre, solo interesan las variables no controlables. Cuando medimos la incertidumbre de una situación, solo consideramos cuántas son las variables no controlables que intervienen, en cuántos estados naturales se divide cada una y con qué probabilidades aparece cada estado. Recuerden esos tres aspectos. Cantidad de variables no controlables, cuántos estados tienen esa variable no controlable y qué probabilidades tienen esos estados de la variable no controlable. Esto es lo que nos interesa para medir la entropía. Por las dudas, si todavía no les quedó en la cabeza, no tiene importancia la cantidad de alternativas que afecten, ni los resultados que se obtengan. Esto es independiente de la cantidad de alternativas, es independiente de la cantidad de los valores de los resultados. Cuando medimos incertidumbre, medimos incertidumbre. ¿Qué incertidumbre medimos? Si pretendemos medir la incertidumbre de una alternativa, vamos a ver solamente la variable no controlable que afecta a dicha alternativa. Si pretendemos medir la incertidumbre de una determinada situación de decisión, tenemos que considerar todas las variables no controlables que intervienen en dicha situación, ya sea en una matriz sectorizada, en una matriz cartesiana, en un árbol, bueno, cuántas variables intervienen. Y ahí tendríamos que medir la incertidumbre. Cuando existen varias variables no controlables que afectan a una situación, ya lo vimos en las filminas, cuando existen dos variables no controlables, por ejemplo, n y m, vimos un caso en las filminas, si quieren, vuélvanlo a ver, aplicamos la entropía de n, luego la entropía de m, y al final la sumamos. O bien podemos hacer el producto de cartesiano, que era lo que estaba en la filmina, y aplicar la entropía al producto de todas las probabilidades conjuntas. Da igual. O hacemos la multiplicación directa y nos sacamos la entropía sobre los valores, digamos, tomados en forma de producto cartesiano, o sacamos la entropía de una variable, la entropía de la otra y la sumamos. La incertidumbre de la situación es la suma de las entropías parciales. ¿Eso por qué? Porque las variables n y m son independientes. Porque si fuesen interdependientes, entonces tendríamos que hacer tendríamos que usar las probabilidades conjuntas y deberíamos aplicar la entropía, la fórmula de entropía, a las probabilidades conjuntas. Y las probabilidades conjuntas ya no se sacan tan fácilmente como la multiplicación directa, con lo cual no debería sumar las probabilidades. Pero bueno, esto como para tener un dato más.
lo que les había dicho antes, las probabilidades deben sumar 1. A mí me encanta a veces tomar un parcial y dar las probabilidades de 4 estados, y digo que es una matriz de 5 columnas, y le doy las probabilidades de 4 estados. Entonces me dice, ¿falta una probabilidad? No, muchachos, la probabilidad que falta sale por diferencia. Ojo que no los agarren en un examen y se me ocurra hacer esta locura, porque las probabilidades tienen que sumar 1. Si no suman 1, no podemos medir la situación completa, no podemos medir la incertidumbre de una variable. Les recomiendo usar por lo menos 5 decimales. La entropía es una medida muy sensible, conviene usar 5 decimales por lo menos. Si usan 2 decimales, puede suceder que en 2 situaciones de distinta incertidumbre queden como que tienen igual incertidumbre, entonces mejor usar 5 decimales, por lo menos. Lo otro que tienen que tener en cuenta es el sentido del número. Cuando hacemos los cálculos, al final ninguna entropía da negativo. Por eso, si en algún momento les llega a dar un número negativo, hay un problema de signo, hay un cálculo que hicieron mal, se mandaron moco, metieron la pata, apretaron mal un dedo en la calculadora. Ojo con este tema. No les puede dar una entropía negativa. ¿Sí? Y tengan en cuenta, cuando el número es más grande, hay más entropía, que es decir, hay más incertidumbre. Esa sería la conclusión. Si hacen bien las cuentas, no le dan ningún número negativo, y lo miran que el sentido del número en la situación, aparentemente por estructura, es más grande, bueno, la cosa resulta lógica. Si hay una entropía que le da negativo, revisen los cálculos porque hay algo que está mal. Y después recomendación como para el día del examen, contesten lo que se les pide. Si les piden que ordenen las variables de situaciones desde la más incierta a la menos incierta, háganlo de esta manera, desde la más incierta a la menos incierta. Y no al revés, no inviertan el orden, ni traduzcan la solicitud a que desde la más incierta a la menos cierta. Contesten lo que se les pide, en ese orden. Eso, más que nada, porque si no uno se confunde y se va a los caños, la verdad. Estos puntos relevantes yo les recomendaría que los vuelvan a leer una vez que vieron todo el tema, una vez que hicieron los ejercicios, todo esto es como para repasarlo antes, o 2 días antes, o 3 días antes de que van a dar el examen. Esto que yo tengo acá por entropía, creo que también tengo hecho algo para teoría de los juegos, que vamos a ver después, para análisis de información adicional, creo que algo para sensitividad también hay, y para este tema de teoría del valor, que vamos a ver. Para todos esos hago un resumencito que se llama puntos relevantes del tema, que son justamente para que ustedes, antes de ir al examen, repasen esto y lo tengan en claro, o para no olvidarse que si les toca algo de esto, por acá ya saben cómo resolverlo. Bueno, yo no tengo más nada para ver, este tema es